en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él les había hablado de la destrucción del templo, cuando no quedaría, no sería dejada piedra sobre piedra. Y ellos aparte le preguntan a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo, que es algo tan importante para el pueblo hebreo, el templo en Jerusalén. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La señal de la destrucción del templo, de la venida del Señor y del fin del mundo, está dada por el Señor. Y en la Semana Mayor, la señal de su venida y del fin del mundo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La señal de la destrucción del templo en Jerusalén, Jesús la dio en la ocasión en que Él entró a Jerusalén y allí lloró sobre Jerusalén y dijo que sería Jerusalén rodeada por ejércitos, cercada y sería destruida, y no sería dejada allí piedra sobre piedra. Y le dijo a sus discípulos: cuando ustedes vean que esto acontece, huid, salgan de Jerusalén, huyan. Esa era la señal de la destrucción de Jerusalén. Pero la señal de su venida y del fin del mundo, ¿cuál es? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 30, él dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal de la segunda venida del Hijo del Hombre dice que se mostrará en el cielo. La señal de su venida en el cielo. La señal del Hijo del Hombre en el cielo es paralela, es similar a la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en el cielo 2000 años atrás. ¿Y cuál fue la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo 2000 años atrás? Cuando el Señor Jesús nació allá en Belén de Judea, dice la Escritura que unos magos, unos sabios, vieron en donde ellos vivían una señal en el cielo, y vinieron siguiendo esa señal hasta Jerusalén. Cuando entraron a Jerusalén, comenzaron a preguntar allí: ¿dónde está el Rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Habían visto la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en el cielo y lo estaban buscando. Pero
Cuando llegan a Jerusalén, en donde se encuentra el templo, en donde se encuentra el sumo pontífice y los principales sacerdotes, los más importantes de la nación hebrea y de la religión hebrea, nada saben ellos de la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en el cielo. Los magos quedaron defraudados, porque la religión principal de Israel, la religión del Estado, la religión establecida por Moisés, encabezada por el sumo pontífice, dirigida por el sumo pontífice y los sacerdotes hebreos, nada sabían. ¡Qué decepción tan grande para aquellos magos! Y qué decepción tan grande para el pueblo religioso que estaba confiando en el sumo pontífice y en sus ministros con relación a la primera venida del Hijo del Hombre. Y cuando aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ellos no saben que están viendo con sus propios ojos la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en su primera venida, y no se lo pueden predicar a su gente, a su pueblo, porque no saben lo que está aconteciendo en el cielo y ven una estrella más. Pero gracias a Dios que llegaron aquellos magos, aquellos sabios que sabían que cuando Dios va a llevar a cabo algo aquí en la tierra conforme a como Él predicó, a como Él anunció, a como está profetizado, en el cielo se refleja eso que en la tierra tiene que acontecer. La venida del Hijo del Hombre a este planeta Tierra en su primera venida estaba reflejándose en el cielo a través de la estrella de Belén, que estaba dando su mensaje de la primera venida del Hijo del Hombre. Pero no todo el mundo sabe leer en el cielo lo que está aconteciendo con relación a lo que Dios prometió llevar a cabo en este planeta Tierra. La gente de aquel tiempo, el sumo pontífice, los líderes religiosos de aquel tiempo, vieron una estrella más, pero era la señal de la primera venida del Hijo del Hombre, y la pasaron por alto. Eso aconteció en medio del pueblo hebreo que tenía la promesa de la primera venida del Hijo del Hombre. Y la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre la tienen los gentiles. Y tienen la promesa de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Acontecerá en la segunda venida del Hijo del Hombre lo mismo que en la primera venida, que no vieron la señal del Hijo del Hombre en el cielo 2000 años atrás, el pueblo y los líderes religiosos que tenían esa promesa para aquel tiempo. Le pasará a los gentiles con sus religiones y sus grandes líderes religiosos, como los tenía el pueblo hebreo en aquel tiempo. Los gentiles tienen la promesa de la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo. Una señal paralela a la estrella de Belén. La señal del Hijo del Hombre en el cielo en estos días finales estará dando testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, buscando, llamando, juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Para verla, para entenderla,
Para reconocerla se requiere conocer, entender lo que esa señal estará anunciando. Porque de otra forma pasará como aconteció 2000 años atrás. Una señal más, una luz más en el cielo. Y tantas que hay. Pues si no se sabe lo que se está viendo, no se entenderá lo que estará aconteciendo en este planeta Tierra con relación a la segunda venida del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre en el cielo ha sido vista en el año 1985 y 1986, y muchos ni saben que ya la señal del Hijo del Hombre en el cielo apareció y fue llamada el cometa Halley. Pero realmente el cometa Halley, apareciendo en el fin del siglo, apareciendo en el 1985 y 1986, ha estado como la señal del Hijo del Hombre en el cielo, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos. Esa es la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal de su venida en el cielo. La señal de su venida en la tierra es el ministerio que llama con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Ahora veamos la señal del fin del mundo. Hemos visto la señal de su venida en el cielo en la Semana Mayor. Ahora recuerden una cosa. La Semana Mayor allá 2000 años atrás está representando el tiempo en que estas promesas se estarán cumpliendo. Fueron anunciadas en la Semana Mayor y se cumplirán en la Semana Mayor del programa de Dios, no una semana de 7 días literales, sino una etapa en donde se recorrerán 7 días espirituales, 7 etapas espirituales, y en donde se verá en el cielo la señal de la venida del Hijo del Hombre, y se verá en este planeta Tierra la señal del fin del mundo. Esa semana mayor allá está representando ese lapso de tiempo del fin del tiempo en donde ocurrirán estas señales: la señal del fin del mundo y la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal de la venida del Hijo del Hombre. Ahora veamos, comprendamos que estamos en esa Semana Mayor actualizada, pues hemos visto la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo. Y veamos en la Escritura la señal del fin del mundo. En la parábola del trigo y de la cizaña, el Señor Jesucristo dijo a los obreros: dejen crecer el trigo y la cizaña juntos, porque los obreros querían arrancar la cizaña. Y Él dijo: no,
porque arrancando la cizaña pueden también arrancar el trigo. Dejen todo junto crecer, junto hasta la siega, hasta el tiempo de la siega. La siega es la cosecha, hasta el tiempo de la cosecha, porque en el tiempo de la siega el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la gran cosecha, recoger el trigo y colocarlo en el alfolí. El trigo son los hijos del reino, la cizaña, los hijos del malo, los hijos del diablo, dijo Jesús. Y para esa cosecha, para recoger el trigo en el alfolí de Dios y la cizaña recogerla y quemarla, dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, los segadores. Los segadores son sus ángeles. Ahora, él dijo: el trigo son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del diablo, los hijos del malo. La siega es el fin del siglo, el fin del mundo. En el tiempo en que aparece el ministerio de los ángeles del Señor recogiendo el trigo, es el tiempo del fin del siglo, del fin del mundo. Y la cosecha llevándose a cabo por los ángeles del Señor es la señal del fin del mundo. Ahora, el Señor Jesucristo, ampliando el cuadro del fin del mundo y este evento de la gran cosecha, aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 31, dice: y enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre, sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos. ¿Qué es eso? La gran cosecha, recogiendo a los hijos del reino, los hijos de Dios, siendo llamados con gran voz de trompeta y siendo recogidos en el fin del mundo, el fin del siglo. Los ángeles del Señor, el ministerio que llama con el mensaje final de gran voz de trompeta, representado en la gran voz de trompeta del año del jubileo, en donde se proclamaba libertad en toda la tierra. El ministerio de los ángeles del Señor, que es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio señalado para el fin del mundo, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo en esta tierra, llamando, recogiendo a todos los escogidos, es la señal del fin del mundo. Y cuando el pueblo ve el llamado de gran voz de trompeta y está siendo recogido el trigo, los hijos de Dios, los escogidos, cada persona tiene que estar consciente que está viendo la señal del fin del mundo. El ministerio
de Moisés y Elías, el ministerio de los ángeles del Señor, de los segadores, de los cosechadores, recogiendo, cosechando en el campo del Señor a todos los escogidos, y luego recogerá y quemará a la cizaña en el fuego, en la gran tribulación anunciada en la Escritura, enviando las plagas apocalípticas. Por eso, en Apocalipsis capítulo 14 y verso 14 en adelante, dice de la siguiente manera. Dice: y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: pon, o sea, mete, pon tu hoz y ciega, o sea, mete tu hoz y ciega, porque era el instrumento que se utilizaba para cosechar el trigo. No como en este tiempo, que se usan máquinas en los lugares más industrializados. Pero hay lugares que todavía se usa la hoz para cosechar el trigo. Ahora dice: mete tu hoz y ciega, cosecha, porque la hora de cegar, de cosechar, es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada, cosechada. Es lo mismo que fue mostrado en la parábola de la siega de la cosecha, la parábola del trigo y de la cizaña. Ahora seguimos adelante leyendo. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, porque es el tiempo de cosecha. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: pon, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esto es segando, cosechando a los hijos del maligno, que fueron representados por la cizaña, y aquí en Apocalipsis por las uvas. Por eso, cuando el ángel mete su hoz y ciega las uvas de la tierra, las echa en el lagar de la ira de Dios.
los juicios apocalípticos, las plagas apocalípticas, caen entonces sobre los hijos del malo, sobre el reino de los gentiles. Los juicios divinos caerán en el fin del mundo. Y cuando el ministerio doble de Moisés y Elías, que es el ministerio de los ángeles del Señor, es visto en este planeta Tierra, llevando a cabo la gran cosecha en la viña del Señor, estamos viendo la señal del fin del siglo, del fin del tiempo, del fin del mundo, en la Semana Mayor actualizada. Ahí tienen ustedes la señal del fin del mundo, conforme a lo dicho, a lo prometido por el Señor Jesucristo, lo cual Él convierte en una realidad en este tiempo final para llevar a cabo la gran cosecha en la viña del Señor, siendo la señal del fin del mundo. Tenemos que estar conscientes que estamos viviendo en el fin del mundo, al ver con nuestros propios ojos la señal del fin del mundo. El ministerio de Moisés y Elías, de los ángeles del Señor, con gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos en el fin del mundo, en la venida del Hijo del Hombre. Estas son las profecías establecidas en la Escritura para este tiempo final, que al verlas cumpliéndose en este tiempo, son la señal del fin del mundo, conforme a lo que Jesús dijo que sería la señal del fin del mundo. No vamos a estar buscando señales a nuestro propio gusto. Tenemos que ver la señal del fin del mundo conforme a lo que Jesús prometió que sería la señal del fin del mundo en este tiempo en que vivimos. Tenemos que ser realistas y tenemos que reconocer la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo conforme a la promesa de Jesús, y no buscando otras señales, sino la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo y la señal del fin del mundo en esta tierra, para así estar conscientes que estamos viviendo en el fin del mundo, que estamos viviendo en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y buscando a todos los escogidos con gran voz de trompeta y juntándolos. La señal de la venida del Hijo del Hombre y del fin del mundo en la Semana Mayor, en la Semana Mayor actualizada. Estamos nosotros viviendo en la Semana Mayor actualizada, en donde tenemos que ver las cosas que ocurrieron en la Semana Mayor 2000 años atrás, que acontecieron y que fueron prometidas, para así nosotros poder experimentar la realidad de lo que el Señor Jesucristo anunció 2000 años atrás, para
este tiempo en que nosotros vivimos. Tenemos que ser realistas. No basta con tener una religión o una secta religiosa. No bastó en los días de Jesús con tener una religión o una secta religiosa. Ni siquiera bastó con ser un fariseo o un saduceo, o ser un levita, ser un sacerdote, o ser el sumo pontífice. No bastó con eso. No bastaba con ser un miembro de las religiones de aquel tiempo. Era necesario ver el cumplimiento de la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás. Él dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y tenían religiones, y tenían al sumo pontífice. Pero eso no bastaba, porque cuando Dios promete algo mayor, como la venida del Hijo del Hombre, lo que sí vale en ese tiempo es ver y recibir la venida del Hijo del Hombre conforme a como ha sido prometida. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús: ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Si le preguntan a un ministro, de seguro le decía en aquel tiempo: tienes que guardar la ley y los estatutos establecidos por Moisés, tienes que asistir todos los sábados a la sinagoga, tienes que hacer los sacrificios que se hacen conforme a la ley y sus reglamentos, tienes que ser una persona muy buena, tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que pertenecer a la religión del Estado, tienes que pertenecer a alguna de nuestras sectas religiosas. Y si era un ministro de cierta secta religiosa, decía: tienes que asistir a nuestra iglesia, a nuestra sinagoga todos los sábados y hacer conforme a como te enseñamos en la sinagoga. Pero Jesús no era uno de los ministros de la religión hebrea. Él no era ni el sumo sacerdote de la religión hebrea, ni era tampoco uno de los levitas, uno de los sacerdotes, de los rabinos de la religión hebrea, pues él no era de la descendencia de Leví. Él es de una línea sacerdotal más alta que la terrenal. La Escritura dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y como sacerdote según el orden de Melquisedec, él le contestó la pregunta a aquel que quería saber cómo hacer la obra de Dios. ¿Qué haré o qué haremos para hacer la obra de Dios? Jesús le dice: que creáis. ¿En qué? ¿En alguna religión? ¿Secta religiosa? ¿Lo que decía el sumo pontífice o los rabinos de aquel tiempo? No. Que creáis en el que Dios ha enviado, el cual estaba frente a ellos. Y si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía en el tiempo que estaba viviendo. Él sabía que estaba viviendo en el fin de aquella generación, en el fin de la dispensación de la ley, en el fin de la religión hebrea. Pero el sumo pontífice no lo sabía. Los rabinos no lo sabían, aunque estaba escrito en la profecía. Por eso
cuando veían a Jesús, que no guardaba el sábado y que hacía ciertas cosas que para ellos era en contra de la ley, decían: Él quebranta el sábado, Él está quebrantando la ley, está quebrantando la ley y los estatutos de nuestra religión hebrea. Pero ellos no sabían que cuando llegue el fin de una dispensación es porque está comenzando una nueva dispensación en donde se está estableciendo un nuevo mensaje con un nuevo mensajero dispensacional, el cual era Jesús de Nazaret, perteneciente a un nuevo orden, perteneciente a una nueva descendencia sacerdotal, ministerial, no conforme a un ministerio terrenal, sino conforme al ministerio según el orden de Melquisedec, un ministerio celestial. Pero las religiones de aquel tiempo no lo comprendieron. A los suyos vino, y los suyos, a través de la religión hebrea, a través del judaísmo, no lo comprendieron, no le recibieron, le rechazaron y le crucificaron. Así aconteció 2000 años atrás, en la Semana Mayor. Estamos viviendo en la Semana Mayor actualizada. Estamos viviendo en la Semana Mayor para ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre, y ver la señal del fin del mundo en este tiempo en que vivimos. Tenemos que ser realistas. No será conforme a como diga tal o cual religión o tal o cual líder religioso, sino como Dios cumpla en este tiempo en que nosotros vivimos. Así será. Así será en nuestro tiempo la señal del Hijo del Hombre en el cielo y la señal del fin del mundo en la Semana Mayor actualizada. Estamos viviendo en la Semana Mayor actualizada para ver la señal de su venida y la señal del fin del mundo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, el Hijo del Hombre, en su venida, para que veas la señal de su venida y la señal del fin del mundo en este tiempo en que vivimos. Tienes que ser realista. No puedes depender de nadie, sino de Dios. Tienes que despertar a la realidad. Tienes que confiar en lo que Él prometió para este tiempo. Y tú me preguntas, ¿y quién estará en este tiempo final dando a conocer estos misterios del reino de los cielos para que los podamos entender en este tiempo en que vivimos? Él dice, Jesús, en Apocalipsis 22 y verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el ángel del Señor Jesucristo, el que viene en este tiempo final, en el fin del mundo, con el ministerio de Moisés y Elías, con el ministerio que llama con gran voz de trompeta a todos los escogidos y le da a conocer la segunda venida del Hijo del Hombre conforme a la promesa del Señor, y le da a conocer a todo el pueblo la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y le da a conocer
a todo el pueblo que estamos viviendo en el fin del siglo, mostrándole la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llevando a cabo la gran cosecha en la viña del Señor. Así es como el Señor le da a conocer a los seres humanos que estamos viviendo en el fin del mundo, mostrándole la señal del fin del mundo y mostrándole la señal de la venida del Hijo del Hombre en la semana mayor actualizada, la cual estamos nosotros viviendo en nuestro tiempo. La señal de su venida y del fin del mundo en la semana mayor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con ustedes al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche con nuestra parte aquí con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y les permita ver la señal de su venida y la señal del fin del mundo.